Hola y bienvenido a Verdad sin Límites. Y yo soy Walter Swain y me alegro mucho que estés conmigo hoy en el podcast. Y recién salió en las noticias que la iglesia Saddleback en California de los Estados Unidos, con más de 30,000 personas en asistencia y una de las iglesias más grandes en el país por años, y pastoreado por años por el famoso Rick Warren, quien era el autor del conocido libro Una vida con propósito, fue expulsada de la Convención Bautista del Sur por haber ordenado a mujeres al pastorado. Y ahora he aquí el artículo que dice: Bautistas del Sur expulsan a la mega iglesia Saddleback por tener una pastora. Y la controversia comenzó en 2021 cuando Rick Warren ordenó a 3 mujeres como pastoras, provocando grandes tensiones en la denominación. Y ahora, esto es algo que por años ha crecido en el mundo evangélico, de que mujeres lleguen a ser pastoras y evangelistas. Y ahora es algo más conocido en los grupos o las denominaciones pentecostales y carismáticas, pero también ahora se ve bastante entre grupos como los bautistas y muchos grupos evangélicos no denominacionales. Y ahora esto es algo también muy común hace años en Latinoamérica, en donde uno ve pastoras en muchas iglesias pequeñas y grandes. Entonces, ahora vamos directamente al grano del asunto, ¿ok? La pregunta mayor es esta: ¿es que las mujeres pueden ser pastoras o no? Y ahora, esto no es una cuestión marginal o de segunda importancia. La pureza y fidelidad doctrinal que el Señor exige de nosotros incluye este tema también, sin hablar del efecto que tiene en el liderazgo y la efectividad de las iglesias de Dios y con el Evangelio en el mundo. Y aquí en Verdad Sin Límites aceptamos el desafío presentado. Es algo que hacemos frecuentemente, cada vez más, en cada mes, y en pasar las tendencias y los acontecimientos en la cultura, la iglesia, el mundo y la vida por lo general bajo la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, según su plena interpretación, y así saber con certeza qué manda Dios con respecto a estos dilemas y cómo quiere Él que respondamos y vivamos en medio de todo ello, de todos ellos. Ok, ¿estás listo para el reto en esta controversia continua? Muy bien. Dale. Y ahora, vamos a tomar algunos momentos breves en responder a la pregunta: ¿puede la mujer ser pastora? Pero primero queremos clarificar y quitar del medio estas dudas por dentro de esta pregunta mayor. Porque hay que entender desde el principio de este estudio que no estamos hablando de, por ejemplo, situaciones en lugares remotos en el mundo en donde solo queda una mujer que puede guiar y enseñar a otros creyentes en las iglesias ahí, donde ella tome el liderazgo hasta que haya hombre capaz de asumir el rol o el papel de pastor. No incluimos eso en esta conversación, no es necesario. Tampoco estamos refiriéndonos a mujeres que están enseñando a otras mujeres en la palabra, discipulándoles a ellas. No hay prohibición alguna en la Biblia en cuanto a eso, en contra de eso. Al contrario, en Tito, el capítulo 2, Pablo dio instrucciones claras a que las mujeres maduras en Dios deben discipular a las otras mujeres, y especialmente a las jóvenes. Y tampoco estamos incluyendo a las mujeres en su ministerio de discipular y enseñar a los niños. Muy bien. ¿Qué son los parámetros? Bueno, los parámetros de esta pregunta y su respuesta son si la mujer puede o debe ocupar el cargo de pastor de una iglesia. Así que ahí está el cuadro de lo que tratamos hoy. Es una pregunta que provoca muchas reacciones diferentes y emocionales, y también prueba el conocimiento y manera de interpretar la Biblia del creyente. Pero la respuesta actualmente es muy sencilla.
Y aquí vemos las respuestas principales a la pregunta esta de que si la mujer cristiana puede ser oficialmente e intencionalmente una pastora. Muy bien, número 1, Dios prohíbe que la mujer sea pastora. Lo dice directamente en 1 Timoteo, el capítulo 2 y los versículos 11 al 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y ahora la frase en silencio no manda que la mujer no hable por nada o en nada. En su sentido original, las palabras aquí significan que ella esté controlada, de autocontrol, calmada, de no interrumpir en el culto, por ejemplo. El punto sobresaliente de Pablo es que no deba tomar autoridad con la palabra de Dios, la mujer, sobre el hombre. Y en los versículos 13 al 15 afirma esto por aclarar que la mujer tiene papeles igual de importantes, pero en otros ámbitos de la vida y el ministerio. Puede enseñar la Biblia libremente y plenamente, pero no sobre hombres en la iglesia con autoridad. En 1 Corintios, el capítulo 11 y los versículos 3 al 16, Pablo enseña con aprobación que la mujer puede orar y profetizar. Y ahora profetizar significa hablar de las glorias de Dios a otros, no tanto con esta imagen de tener un bosquejo y Biblia y tableta en mano en un púlpito. Puede hacer todo esto igual que los hombres, en orar y profetizar o proclamar las bendiciones y maravillosas cosas que Dios ha hecho. Me acuerdo una vez en nuestra iglesia años atrás, invitamos a una mujer casada, joven, que Dios había sanado de un cáncer muy único y difícil de tratar. Ella dio su testimonio en la iglesia ante todos. En ese caso, no estaba predicando con autoridad sobre hombres, sino que estaba profetizando o declarando las glorias de Dios en lo que había hecho en su vida y animó a todos en el culto. Y ahora muchas veces he escuchado mujeres diciendo, pero Dios me ha dado el don de pastor. Y ahora cuando se dice eso es señal de que no difiere entre lo que es el don espiritual del cargo de ser pastor y qué es un don espiritual de enseñar como un pastor. Dios, el Espíritu Santo, obviamente da el don de enseñar o profetizar a las mujeres, igual que los hombres en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero el don de pastor o del oficio o del cargo de pastor es otra cosa. Y enseña la Biblia que eso es solamente para los hombres. Y hombres calificados para hacer eso. Además, también muchos quieren discutir que este pasaje es el todo en responder a la pregunta si la mujer puede ser pastora. Aunque es el pasaje muy clave, es solo parte de un patrón completo bíblico por toda la Biblia. Y ahora vamos a ver ese panorama. Muy bien, entonces la segunda razón por la cual la mujer cristiana no puede ser pastora es que vemos en el patrón de la Biblia que número 2, Jesús llamó a 12 hombres, únicamente hombres, a ser sus discípulos. Y ahora leemos que había mujeres seguidores, inclusive las esposas de los 12 discípulos, pero no actuaban o funcionaban en el rol, el papel de evangelista o algo así. Número 3, no vemos ninguna ordenación de una mujer para el ministerio o pastorado oficial. Número 4, Pablo habló también de diáconos, ancianos y obispos, pero nunca habló o ordenó a diáconas o ancianas, pastores femeninas. Número 5. En la época
de lo que se llama los padres de la iglesia antigua, o es decir, los líderes eclesiásticos del periodo después de los 12 apóstoles originales, ellos nunca defendieron el ministerio pastoral femenino. Número 6. Tal como vemos en 1 Timoteo el capítulo 3 y Tito el capítulo 1, se enseña que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Entonces, piénsalo. Entonces, obviamente, se dio y se da por sentado que solamente los hombres pudieron y pueden ser pastores. Es decir, que nos enseña la palabra de Dios que el sumo gobierno, por decir, y prédica y pastorado de la iglesia local fue y es sumamente y solamente destinado a ser para hombres calificados. Las mujeres pueden orar, hablar y proclamar las bendiciones y verdades de Dios a hombres y mujeres por igual. Pueden enseñar a mujeres y niños, discipularlos con toda libertad. Y actualmente, al no hacerlo o cumplir con esos dones y habilidades espirituales que Dios, el Espíritu Santo, le ha dado a la mujer cristiana, es para ella andar en desobediencia a Dios. Solo están restringidos a no tomar autoridad espiritual sobre los hombres en las iglesias. Entonces, al no cumplir con esa regla, es rebelión espiritual y no es de Dios y su palabra hacerlo sin prestar atención a lo que Dios dice claramente aquí. Y también es desobediencia a Dios para los hombres que lo permiten y las mujeres que insisten en ser pastoras. Ok, es mucho, ¿no? Pero espero que todo esto te haya sido de mucha bendición y de darte una claridad en cuanto a lo que Dios realmente dice y manda con respecto a este tema tan importante. Bueno, no te olvides de hacer clic en like, en seguir el podcast y suscríbete y envía el enlace a este podcast a todos que conoces hoy. Acuérdate de siempre seguir a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, solamente a Él, seguirás fielmente y solamente a la verdad.